Descubre el increíble milagro del joven Timoteo, la voz sagrada del apóstol Pablo revelada en el tercer año de Joacim. En la ciudad de Listra, un joven llamado Timoteo se levantaba en medio de la oscuridad espiritual que envolvía su hogar. Desde su infancia, su madre Eunice y su abuela Loida le habían enseñado las sagradas escrituras, infundiéndole un anhelo profundo por la verdad. Sin embargo, el aire de Listra estaba cargado de ídolos y filosofías paganas que intentaban desviar a su generación del camino del Dios vivo. Timoteo, con el corazón lleno de promesas divinas, se sentía como un guerrero en un campo de batalla, donde la lealtad a Cristo se enfrentaba a una cultura que despreciaba la fe. Un día, llegó a Listra un hombre cuya presencia iluminaba la oscuridad, el gran apóstol Pablo. Su voz resonaba con la autoridad del cielo, proclamando la gracia y el poder de Cristo. Cuando Pablo escuchó acerca de Timoteo y la fe genuina que habitaba en él, se sintió impulsado a invitarlo a unirse en su ministerio. Con un corazón lleno de emoción y miedo, Timoteo aceptó, dejando atrás la seguridad de su hogar y enfrentándose a un futuro incierto. Era el inicio de un viaje que habría de cambiar no solo su vida, sino el rumbo de muchas almas. Como un faro en la tormenta, Pablo guió a Timoteo por caminos tortuosos, donde la fe se probaba en cada rincón. En cada ciudad se encontraban con opositores, personas que no estaban dispuestas a escuchar. A veces el desaliento amenazaba con consumirlo, pero las enseñanzas de su mentor reverberaban en su mente, recordándole que las pruebas eran parte esencial del llamado. No temas porque yo estoy contigo, le decía Pablo, mientras Timoteo luchaba por mantener su confianza en Dios. Una noche, mientras viajaban a Filipos, un oscuro destino les aguardaba. Pablo y Timoteo fueron arrestados y encerrados en una prisión fría y húmeda, donde la oscuridad parecía devorarlo todo. Sin embargo, en medio del silencio opresivo, algo comenzó a cambiar. Timoteo, recordando las palabras de su madre, comenzó a orar, su voz un susurro de alabanza al Creador. De repente un gran terremoto sacudió la tierra, las puertas se abrieron y los muros de la prisión temblaron. El milagro se desató en un lugar de desesperación. Las cadenas que habían apresado a los hombres también liberaron sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Timoteo comprendió en ese instante que su viaje no era en vano. A pesar de las cicatrices de las luchas y las sombras que lo rodeaban, había visto el poder de Dios manifestarse. La voz de Pablo, cada vez más fuerte en su corazón, le enseñó que la verdadera valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en la disposición de seguir a Dios aun cuando el camino se torna oscuro. Serás un pilar en la Iglesia, le había dicho Pablo, y aunque el futuro seguía siendo incierto, la confianza en el plan divino comenzaba a florecer con cada paso. Con el eco del terremoto aún resonando en sus corazones, Pablo y Timoteo salieron de la prisión, asombrados por la soberanía de Dios en medio de su aflicción. Las cadenas caídas a sus pies eran un símbolo de libertad, no solo física, sino también espiritual. Juntos caminaron por las calles de Filipos, donde la luz del día iluminaba la ciudad y revelaba un nuevo amanecer lleno de oportunidades. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Mientras avanzaban, comenzaron a ser testigos de la transformación de vidas. El carcelero, que había presenciado el poder de Dios, ahora creía y clamaba por salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntaba con fervor. La respuesta de Pablo y Timoteo fue clara: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 4:31. Así, esa misma noche con alegría, el carcelero y su familia encontraron la redención. Sin embargo, la calma fue efímera. El enemigo no se quedaría de brazos cruzados. En cada ciudad que visitaban, la oposición crecía, como un viento tempestuoso que soplaba en contra de su misión. En Tesalónica no tardaron en enfrentarse a la ira de los judíos, quienes llenos de celos instigaron un motín, provocando que una multitud se alborotara en busca de los cristianos. Siguen predicando en el nombre de Jesús, y el mundo está siendo trastornado, clamaban mientras buscaban a Pablo y Timoteo.
Pero incluso en el tumulto el espíritu de Timoteo no se quebrantó. Las enseñanzas de su madre resonaban en su interior: la fe es lo que nos sostiene, querido hijo. Alégrate en las pruebas, porque de ellas se forja tu carácter. Refugiados en la casa de un nuevo amigo, Timoteo se sentó a reflexionar sobre lo que había aprendido. En sus pensamientos, la imagen del apóstol, firme y decidido en su fe, lo guiaba en cada enfrentamiento. ¿Cuántos más responderán al llamado de Dios?, se preguntaba mientras su corazón ardía por la salvación de los perdidos. Así pasaron los días, cada predicación vibraba con el poder de la convicción divina. En cada sinagoga y en cada plaza, los hombres y mujeres se detenían a escuchar. Aquellos que antes se cerraban a la verdad fueron tocados por el mensaje del Evangelio. Sin embargo, la persecución no dejaba de acechar. Fue en este entorno de adversidad que el apóstol Pablo, al ver la angustia de los corazones desolados, un día se volvió a Timoteo con una pregunta profunda: ¿qué harás cuando la oscuridad te abrace, joven amigo? Timoteo, con el fuego de la fe en sus ojos, respondió: caminaré en la luz de la palabra, aun cuando el camino parezca incierto. Mi esperanza está en Cristo, el fundamento de mi fe. Pero en su interior, la inquietud comenzaba a crecer, un eco sutil de un plan mayor que él aún no comprendía completamente. Mientras continuaban su travesía, Pablo recibió una revelación de Dios. En medio de la oración, vio una visión: un hombre macedonio que le suplicaba: ven y ayúdanos. Hechos 16, 9. La urgencia del llamado era innegable. Los cielos estaban abriendo un nuevo capítulo en su misión, y Timoteo, aunque aún confundido, sabía que había un propósito divino en esta invitación. ¿Qué esperan, Pablo?, preguntó Timoteo, su voz resonando con la emoción del descubrimiento. Hay mucho por hacer, y el Señor está abriendo puertas ante nosotros. Mientras preparaban su partida a Macedonia, un misterio comenzó a envolverse a su alrededor, uno que resonaba con el antiguo testimonio profético: a los gentiles atraeré. Isaías 60:3. Timoteo sintió un escalofrío recorrer su espalda al dar cuenta de que su futuro, entrelazado con el destino de naciones enteras, estaba a punto de desatarse bajo el plan soberano de Dios. Un nuevo viaje les esperaba, uno donde la fidelidad eterna del Creador tenía mucho más en juego de lo que jamás imaginaron. ¿Qué milagros serían revelados en las tierras no conquistadas? La historia apenas comenzaba. Mientras el alba despuntaba sobre las colinas de Macedonia, un manto de expectación envolvía a Pablo y Timoteo. Un nuevo destino les aguardaba, las promesas de Dios eran como una luz brillante que guiaba su camino. Reunidos ofrecieron oraciones de gratitud, sus almas elevándose en alabanza a aquel que los había traído hasta este lugar de oportunidades y desafíos. La ciudad de Filipos se extendía ante ellos, vibrante y bulliciosa. Sus calles eran un crisol de culturas donde los romanos, griegos y judíos coexistían. Con paso decidido se dirigieron a la sinagoga, el corazón de la comunidad, donde esperaban encontrar a aquellos que anhelaban escuchar la verdad liberadora del Evangelio. Al llegar, las miradas curiosas se posaron sobre ellos. Sus corazones latían al unísono con la voluntad divina. Escuchad, hermanos y amigos, comenzó Pablo, su voz resonando con autoridad, como el sonido de un clarín. He venido a hablarles de aquel que es el cumplimiento de las promesas. Jesús el Mesías es la luz que ha venido a este mundo para redimir a los perdidos. Timoteo, de pie a su lado, sentía la unción del Espíritu Santo fluir a través de su mentor. Estaba preparado para ser un testigo valiente, recordando las lecciones aprendidas a la sombra de la fe. Mientras Pablo predicaba, las palabras se convertían en vida, sembrando esperanza en los corazones sedientos. Algunos entre la multitud estaban intrigados, otros desafiados y varios indignados. Un grupo de mujeres, reunidas a la orilla del río, se detuvo para escuchar, entre ellas una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura, cuya alma había estado buscando consuelo. Cuando la verdad finalizó, el poder de la revelación descendió, Lidia fue tocada por la gracia de Dios. Si habéis juzgado que soy digna de la fe, venid a mi casa, suplicó ella, mientras sus ojos brillaban de emoción y convicción. Así Pablo y Timoteo no solo ganaron un nuevo hogar, sino también la conexión de una vida transformada. Sin embargo, la paz fue breve. Un día, mientras caminaban hacia el lugar de oración, se encontraron con una joven poseída por un espíritu de adivinación. La multitud, atraída por su habilidad de predecir el futuro, seguía a la joven, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les declaran el camino de salvación».
Cada palabra era un eco de verdad, pero al mismo tiempo una atadura, un recordatorio de la escoria de la opresión que la joven sufría. Pablo, sintiendo la carga sobre su espíritu, se volvió y dijo: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Hechos 4:18. Al instante el espíritu dejó a la joven, y la luz del nuevo amanecer brilló sobre su rostro. Sin embargo, la liberación tuvo un costo. Los dueños de la joven, enfurecidos por la pérdida de su fuente de ingresos, arrastraron a Pablo y Timoteo ante las autoridades. «Estos hombres están trastornando nuestra ciudad», clamaban, «son judíos que predican costumbres que no podemos aceptar». Un tumulto se desató, algunos gritaron pidiendo expulsarlos, mientras otros miraban con miedo y fascinación. Fue en aquel momento de confusión que Timoteo sostuvo su mirada en la joven liberada. Ella había sido redimida, y esa libertad resonaba en su ser. «¿Pero qué vendrá ahora?», se preguntó. La respuesta no tardó en llegar, no solo a sus pensamientos, sino a una revelación interna. Cuando las puertas del calabozo se cerraron tras ellos, su fe enfrentaría la prueba más intensa. ¿Cuán lejos debía llegar el sacrificio? En la oscuridad, mientras las heridas de su cuerpo eran visibles, el espíritu de ambos hombres se mantenía inquebrantable. ¿Qué plan divino se desataría ahora, en la noche más oscura? Mientras oraban, en la penumbra resonaron suaves murmullos de alabanza. Todo estaba en juego, y el eco de sus voces llegó al cielo. Era el principio de algo asombroso. La historia se escribiría no en libros, sino en los corazones de los que verían el milagro. Pronto un nuevo giro del destino se revelaría, y con él, la manifestación del propósito soberano de Dios. La cuestión permanecía: ¿qué milagro convendría salir de la prisión de la opresión? La noche se hizo pesada en la prisión, donde Pablo y Timoteo, llagados y encadenados, se encontraban inmersos en un silencio profundo, roto solo por el leve crujir de los barrotes. El olor a humedad y el eco de la oscuridad parecía esconder secretos, mientras ellos, en aquel lugar sombrío, buscaban en sus corazones la fortaleza que Dios nunca les había negado. «Recordemos, hermano», dijo Pablo, su voz serena como un manantial de agua viva, «que en nuestras debilidades se manifiesta la gloria de Dios. Este sufrimiento no es en vano, el Señor tiene un propósito en cada dolor». Timoteo, consciente del peso de esas palabras, elevó su mirada al cielo estrellado visible a través de una rendija en la celda. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz divina nunca se apaga. Esa medianoche, mientras las estrellas titilaban como testigos silenciosos, Timoteo comenzó a entonar un canto. Su voz juvenil, entrelazada con su fervor, resonó en las paredes de la prisión. «Alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Es Él quien nos sostiene». Al principio la música se sintió frágil, pero rápidamente creció en intensidad, como si su fe fuera un faro que brilla en la tormenta. Pablo, energizado por el fervor de Timoteo, se unió a él en alabanza. «Que la gloria del Señor llene esta prisión», clamó. Sus voces, unidas en un poderoso clamor, tocaron, no solo los corazones de los prisioneros, sino también el mismo trono del Altísimo. La vibración de su adoración atravesó el aire, y con cada nota, un temblor comenzó a sacudir los cimientos del lugar. De repente, en un acto divino, la tierra tembló con fuerza y las puertas de la prisión se abrieron inmediatamente, liberándolos de sus ataduras. Un silencio sepulcral siguió al estruendo, pero sus corazones palpitaban con la victoria anticipada. «Dios está en medio de nosotros», exclamó Timoteo, mientras el fervor de su fe se convertía en realidad tangible. El carcelero, despertándose del letargo, vio las puertas abiertas y, aterrorizado, tomó su espada, dispuesto a quitarse la vida. Pablo, al percibir su angustia, gritó desde la oscuridad: «No te hagas daño, pues todos estamos aquí». La luz reveladora de su compasión contrastaba con el abismo de desesperación del hombre, quien, tembloroso y asombrado por su inexplicable obediencia, se acercó. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», preguntó. Pablo, con la unción del Espíritu, respondió con claridad: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 4:31. Las palabras, llenas de poder, atravesaron las barreras del temor y la duda, llevando consigo la verdadera esperanza de salvación. El carcelero escuchó atentamente, su corazón, anteriormente endurecido, se suavizó ante la luz del mensaje. Llevándolos a su hogar, él y su familia fueron bautizados, y esa misma noche, la compasión de Dios se encontraba en el corazón de aquellos que antes habían sido adversarios.
Mientras el sol comenzaba a elevarse iluminando la ciudad de Filipos con la promesa de un nuevo día, la transformación del carcelero se convirtió en testimonio. Lidia y la joven liberada se unieron a esta familia en alegría, creando un remanente de fieles que comenzó a crecer en adoración y gratitud. Sin embargo, en el horizonte de lo que parecía ser una victoria, la nueva comunidad de creyentes enfrentaría desafíos mayores. Las autoridades inquietas estaban a punto de actuar, y las palabras de Pablo resonaban con un eco anticipado: el camino del servicio es también el de la prueba. Así, mientras el sol se alzaba en la mañana, una revelación monumental del plan soberano de Dios estaba por desatarse. ¿Qué pruebas y victorias esperaban a aquellos que se atrevieran a seguir la voz del apóstol Pablo? El destino de la iglesia en Filipos apenas comenzaba a marcarse, prometiendo grandes maravillas aún ocultas en la gloria del Señor. La luz del nuevo día iluminaba las calles de Filipos, mientras los ecos de la adoración de Pablo y Timoteo aún resonaban en el corazón de la ciudad. Pero en los rincones sombríos donde las sombras se entrelazaban con la ansiedad, se avecinaban dificultades inesperadas. La fama del milagro ocurrido en la prisión había comenzado a diseminarse, y con él, el descontento de las autoridades que veían con recelo el surgimiento de una nueva fe. En el hogar del carcelero, la alegría era palpable. Sus hijos reían y su esposa servía con gratitud, mientras todos se maravillaban de la transformación radical que había tenido lugar. Sin embargo, Pablo sabía que la tranquilidad era frágil en un mundo que se oponía tenazmente a la luz del Evangelio. Hermanos, dijo Pablo, la gloria de Dios se revela en nuestras vidas, pero también hemos de ser conscientes de las pruebas que vienen con el llamado. Las tinieblas no cederán sin lucha. Mientras los nuevos creyentes se congregaban, un grupo de magistrados se preparaba para actuar. Habían escuchado de la disrupción provocada en la ciudad y de la creciente influencia de esta nueva secta que proclamaba un reino no de este mundo. Con la ira brotando en sus corazones, decidieron que Pablo y Timoteo debían recibir un castigo ejemplar. Aquel mismo día, mientras la comunidad cristiana se reunía, el sonido de pasos pesados resonó por las calles. De repente la puerta se abrió con estrépito y los soldados que habían sido enviados por los magistrados entraron con brío. Algunos de los nuevos creyentes se sobresaltaron, mientras que otros se mantuvieron firmes con la confianza que el Espíritu Santo había infundido en ellos. ¿Dónde están esos hombres que trastornan nuestra ciudad?, gritaron los soldados. Pablo, mirando a su alrededor, entendió que debía actuar. Con una determinación en sus ojos, se levantó ante la multitud. Si hemos perturbado la paz, lo hemos hecho con la verdad que viene de Dios. No hemos traído caos, sino una nueva vida, proclamó con firmeza. El mensajero de paz no puede ser silenciado por la opresión, porque la voz que he escuchado es la misma que invita a todos a la salvación. Mientras la tensión aumentaba, Timoteo, impresionado por la valentía de su mentor, sintió el poder del Espíritu que lo instaba a hablar. He visto a mujeres y hombres ser liberados de sus cadenas. He sido testigo de corazones endurecidos que ahora danzan en la alegría del Señor. Si esto es un trastorno, qué gran trastorno es el que pone en libertad al cautivo, expresó con fervor. Las autoridades, sin embargo, no estaban fácilmente persuadidas. Los hombres no son más que bandidos, exclamó uno de los magistrados. Atráiganlos y apártenlos de esta ciudad. Mientras se les sacaba de la reunión, Pablo y Timoteo se miraron y, en medio de la adversidad, sabían que el sufrimiento había sido profetizado, tal como el Señor había anunciado. No todos recibirán este mensaje. Algunos se volverán en contra de los que creen. La resistencia del pueblo ante las amenazas empeoró la situación, y fue entonces cuando una revelación de esperanza se presentó ante ellos. Justo antes de que los llevaran, Pablo recordó las palabras de su amado Maestro y miró al cielo: Gracias, Señor, porque en mi debilidad, tu poder es perfeccionado. La verdad de esta promesa reverberaba en su corazón. Al salir de la sala, el rostro de Pablo resplandecía con la certeza de que cada prueba era una oportunidad de glorificar a su Dios. Sin embargo, tanto él como Timoteo sintieron en su interior que lo que estaba por venir desataría algo mayor. Las murallas del miedo están a punto de temblar, dijo Pablo, mientras su mente corría hacia el plan soberano de Dios, que comenzaba a revelar su propósito. Por lo tanto, el destino de la iglesia en Filipos no solo dependía de sus esfuerzos, sino de la intervención divina que estaba a punto de manifestarse de formas inesperadas. Las sombras de la oposición giraban alrededor, y mientras estos susurros de incertidumbre se
intensificaban, la chispa de la luz estaba a punto de encender una llama ardiente de fe en el corazón de muchos. ¿Qué milagro y transformación vendrían? ¿Qué nuevo descubrimiento del plan de Dios se desataría en medio de esta prueba? El tumulto que rodeaba a Pablo y Timoteo crecía a medida que eran conducidos fuera de la sala. Las miradas de la multitud, en su mayoría curiosas y temerosas, seguían cada paso de los apóstoles. Las voces de los congregados resonaban en murmullos, unos alentadores y otros reacios. Al salir, Pablo levantó su mirada al cielo e hizo una oración silenciosa, buscando la sabiduría divina en aquel oscuro momento. Señor, en ti confío, si este es el camino, que tu voluntad se cumpla. Esa tarde las sombras se alargaron mientras las puertas del calabozo se cerraban tras ellos. El ambiente era opresivo, un aire de inseguridad se cernía sobre sus corazones. Pero a pesar de las cadenas físicas, el espíritu de Pablo y Timoteo se mantenía elástico y firme. En medio de esas circunstancias adversas, Pablo recordó las palabras del salmista: me rodean perros muchos, cuadrilla de malvados me asedia, como león que arrebata y ruge. Salmo 10 y 16. Sin embargo, su fe continuó resonando más fuerte que el estruendo de la prisión. Timoteo, dijo Pablo en voz baja, recordemos las enseñanzas de nuestro Señor. No habrá cadena que pueda detener el avance del Evangelio, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Timoteo, sintiéndose fortalecido, asintió. El joven discurso de su maestro resonaba en lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que habían sido llamados para llevar luz a los rincones más oscuros. En la cola detrás de ellos, algunos de los nuevos creyentes se acercaron temerosos, dispuestos a llevar noticias sobre su captura. No temáis, los instó Timoteo con un tono sereno, el Señor está con nosotros. Hay un propósito en nuestra angustia. Sus palabras tenían un efecto calmante sobre muchos, mientras la esperanza florecía aún en medio de la tribulación. Al llegar a la prisión, sintieron la pesadez de la espera. Pero mientras los guardias les aseguraban y sellaban la celda, algo extraordinario ocurrió. De repente Timoteo sintió una fuerte presencia del Espíritu Santo invadir el lugar. Su corazón empezó a latir rápidamente, una revelación divina se le estaba otorgando. Pablo gritó: deberíamos cantar. Hay poder en la adoración. Pablo sonrió sintiendo la confirmación de su compañero. Cantaré al Señor, porque ha hecho maravillas, dijo con fervor y comenzó a alzar su voz en adoración. Las melodías se entrelazaron en un himno de fe y esperanza que resonó en la oscuridad de la celda, un acto de guerra espiritual que desafiaba las limitaciones de lo visible. La prisión, que había sido un lugar de desesperación para muchos, comenzó a vibrar con una presencia inquebrantable. De repente un terremoto sacudió los cimientos, los muros se estremecieron y las puertas se abrieron de par en par. El carcelero, asustado, pensó que todos los prisioneros habían escapado y estaba a punto de quitarse la vida. Pero Pablo, desde el fondo de la celda, gritó: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Con asombro el carcelero se detuvo y se arrastró hacia ellos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó, su voz quebrantada por el temor. La respuesta resonó en el aire, clara y directa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 4 y 31. La conversión del carcelero se convirtió en un milagro visible, sellando un nuevo capítulo en la historia de Filipos. Lo que parecía el fin era solo el comienzo de un despliegue de la gracia de Dios. En medio de circunstancias difíciles, el poderoso propósito del Señor se desplegaba de forma maravillosa. Mientras el carcelero y su familia eran bautizados, Pablo y Timoteo sabían que el plan soberano de Dios se estaba revelando a la luz. Pero la pregunta permanecía: ¿cómo seguiría Dios desenlazando su poder en esta tierra de oscuridad y desafíos? Un nuevo misterio estaba a punto de ser revelado, y el propósito de su sufrimiento apenas comenzaba a revelarse en todo su esplendor. Mientras las aguas del bautismo se agitaban, la familia del carcelero emergía radiante, sus rostros iluminados por la luz del nuevo amanecer espiritual. Pablo y Timoteo observaban con asombro el fruto de su labor, de una prisión oscura a un hogar transformado. El carcelero, ahora renovado en la fe, abrazó a su familia con lágrimas de gozo, agradeciendo a Dios por el regalo de la salvación. No te preocupes, hermano, dijo Pablo al carcelero con una voz reafirmante. Esta es solo la primera de muchas maravillas que el Señor tiene preparadas. El joven Timoteo sintió un ardiente fuego en su interior, una corrección divina estaba siendo dibujada en su corazón.
Maestro, comenzó el joven, su voz temblando de emoción, estamos verdaderamente en el centro de la voluntad de Dios. Pablo, con la mirada fija en el carcelero, asintió, pero una preocupación surcaba su mente. Sabía que la obra del Evangelio no estaba exenta de desafíos. Timoteo, cada paso que damos en la fe nos acerca más al propósito divino. Pero grande es nuestra batalla. El enemigo no descansa. En ese momento un murmullo penetró la atmósfera, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo de la prisión. Guardias y magistrados se acercaban, voces de preocupación y desesperación se alzaban, inquietos por los eventos inusuales que habían ocurrido. La noticia del terremoto y la aparente liberación de los prisioneros había llegado hasta ellos como un eco inquietante. Debemos estar listos, dijo Timoteo, temblando por la incertidumbre del presente. La ciudad no ha olvidado nuestro arresto. Pablo miró con determinación a su joven compañero, comprendiendo que su testimonio sería crucial en esta situación crítica. No temáis, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. A medida que los guardias hicieron su entrada, la tensión se palpaba en el aire. Los magistrados interrogaron al carcelero sobre la condición de los prisioneros y sus palabras perdieron peso al ver la compostura y la paz que emanaba de él. Estamos aquí, como lo prometió el apóstol Pablo. Contamos la verdad sobre nuestro propósito, proclamó el carcelero, recibiendo la mirada de incredulidad de los oficiales. ¿Dónde están los otros prisioneros?, exigió uno de los magistrados, la incredulidad pullando en su pecho. ¿Cómo es posible que no escaparan después del terremoto? Los dentro de la celda miraron la escena con conciencia de su audacia. Timoteo, sintiendo la fuerza del espíritu, se atrevió a hablar. Venimos a mostrar una gloria más grande que las cadenas. Somos libres tanto en el cuerpo como en el espíritu. Los magistrados, aturdidos y confundidos por las respuestas, comenzaron a discutir. Pablo, sintiendo la carga sobre sus hombros, se levantó y con voz firme, empezó a explicar el mensaje de la salvación. Hermanos, lo que habéis visto es un acto del poder de nuestro Dios. No buscamos rebelión, sino que traemos vida, vida en abundancia a través de Cristo. Los magistrados, después de escuchar las palabras ardientes de Pablo, comenzaron a preguntarse si realmente había algo poderoso detrás de aquel acontecimiento. El viento de la verdad soplaba sobre ellos, trayendo consigo un nuevo desafío espiritual. Pero la duda aún permanecía en sus corazones, como una sombra. Mientras la multitud creciente se reunía en las afueras, las voces de los nuevos creyentes se alzaban, testificando del poder transformador de la fe en Cristo. Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos, clamaban como un eco de esperanza. De repente un brillo divino iluminó la celda, y algo en lo más profundo del corazón de Timoteo despertó. Pablo, murmuró, hay más que lo que vemos. El cielo está conectando destinos, es un inicio revelador. La revelación de su propósito empezaba a delinearse. Pablo miró a su compañero y en el silencio sagrado, comprendieron que su sufrimiento y su prisión eran parte de un plan divino más grande. Más allá de la prisión y los muros de la ciudad, un vasto campo estaba preparado por Dios. Mientras las miradas de los magistrados se posaban sobre ellos con creciente duda, un nuevo misterio estaba a punto de ser revelado. La pregunta resonaba a lo largo de los corazones, ¿cómo el poder de Dios transformaría aún más vidas en Filipos y más allá? La soberanía de Dios aún guardaba secretos que apuntaban a un asombroso cumplimiento de profecía. Los murmullos de la multitud crecían alrededor de la prisión como un susurro de vientos que traen tormenta. La atmósfera se cargaba de anticipación, mientras romanos y filipenses, sometidos a distintas convicciones, se congregaban para presenciar la escena surrealista cuyo centro era el carcelero y los dos prisioneros de Dios. Pablo, con su mirada aguda, percibió la inquietud entre los rostros de aquellos que habían venido a ver. Este es el tiempo, Timoteo pronunció, y sus palabras resonaron con la autoridad de una voz que trae vida. La salvación no solo ha sido dada a este hogar, sino que se extiende, como la nación envolvente, a todo aquel que escuche. Preparémonos para proclamar el mensaje. El joven discípulo, inflado de fervor, asintió con determinación. Un fuego ardía en su interior, y no podía apartar la mirada del carcelero, plenamente consciente de la transformación que había experimentado. La luz de Cristo reflejaba en sus ojos, un testimonio palpable del amor soberano que actúa incluso en las más difíciles circunstancias. Mientras se dispersaban rumores de la fe naciente, un magistrado, que desbordaba autoridad, se acercó repentinamente.
¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es posible que los prisioneros hayan permanecido quietos tras un terremoto?, preguntó con el rostro fruncido, buscando una respuesta lógica que explicara lo inexplicable. Pablo, en su sabiduría, miró fijamente a los ojos del magistrado. Amado, lo que presenciaste esta noche es la mano de Dios, un temblor que no solo sacudió la tierra, sino las cadenas que atenazaban almas. Es un acto de su inmensa gracia. Venimos a ofrecer el mensaje de salvación. Cada palabra de Pablo era un dardo al corazón de aquel hombre. Temores ocultos se agitaron en su interior, y en su alma un eco resonó. ¿Qué significa esto? Timoteo, sintiendo el peso del momento, se acercó un paso más. No temáis a lo que no entendéis, pues en la debilidad se manifiesta la fortaleza de Dios, y en la humillación nace el verdadero poder. La multitud escuchaba en asombro, cautivada por los convites ardientes del Espíritu Santo. Con cada frase la indiferencia se desvanecía, y el clamor por respuesta crecía. Podéis preguntar hasta dónde llega la gracia, continuó Timoteo, pero os digo, aquí comienza un nuevo camino. Un camino de redención y amor que trasciende toda cadena. El magistrado quedó petrificado ante la valiente proclamación, su salva de incredulidad empezando a desmoronarse. Decidió interrogar al carcelero una vez más, buscando algún hilo de manipulación que pudiera explicar el suceso. Pero el carcelero, radiante por la luz de Cristo, replicó con firmeza: no me apliquéis el peso de lo humano. Soy libre y mis cadenas fueron quitadas por la fe. Entonces el viento, que parecía cargar con la voz de Dios, llevó la palabra de Pablo a un mayor clamor. He aquí el milagro es que hasta el último rincón de esta prisión puede ser transformado. Las puertas de la salvación están abiertas a todos. No os dejéis engañar por la oscuridad que intenta señalar nuestras limitaciones. Somos portadores de un mensaje que el cielo ha indicado. De repente un susurro de poder celestial se hizo sentir. En las sombras de la prisión, un brillo luminoso comenzó a emanar, como si el mismo cielo se estuviera abriendo. Aquello sería recordado como un punto de inflexión, una revelación del horizonte divino. Los presentes se sintieron compelidos a postrarse ante la grandeza del acto que tenían frente a ellos. Timoteo, sintiéndose impulsado por el Espíritu, exclamó: no veáis con ojos de humanidad. El Señor no solo ha venido a salvar, sino a traer esperanza y a restaurar todas las cosas. Paren y consideren la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué hará el Señor en este momento? El poder de Él nos reunirá a todos. Miradas atónitas se cruzaron entre los ciudadanos y magistrados, mientras un espíritu de anticipación llenaba el aire. La obra de Dios se estaba desvelando, y lo que antes parecía un horror era ahora un escenario para la redención. Así en Filipos se empezó a forjar una nueva realidad, plantando semillas que algún día darían un abundante fruto. Sin embargo, en los corazones de Pablo y Timoteo emergió otra certeza. Era este otro ladrido del universo que anuncia la derrota del enemigo. Cuerpos liberados, almas restauradas y más por venir, pues la soberanía de Dios estaba en movimiento, preparando la próxima revelación. Esto apenas comenzaba. En medio de la conmoción, mientras la atmósfera palpitaba con un nuevo fervor, la multitud comenzó a desbordar sus temores. Los rostros de los presentes eran un lienzo de expectación, donde la esperanza brillaba en cada mirada. La voz de Pablo resonó con una profundidad que pareció desbordar incluso los confines de aquel lugar sombrío. Prestad atención, oh filisteos de corazón afligido, clamó. Vuestra angustia no es desconocida para el Altísimo. En esta noche os traigo un mensaje que estremece las puertas del infierno: la salvación ha llegado a vosotros como un río desbordante. El magistrado, visiblemente alterado, retrocedió un paso, el eco del mensaje se alineaba con sus propias luchas internas. Se preguntaba si era posible que un simple terremoto ocultara un propósito tan poderoso. ¿Qué debéis hacer vosotros entonces para ser salvos?, cuestionó, observando la firmeza en las palabras de Pablo. Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos, tú y tu casa, respondió Pablo, con la certeza de quien pone su confianza en el Dios que prometió restaurar lo quebrantado. Mientras la multitud asimilaba esta declaración impactante, Timoteo se acercó al carcelero, cuya mente aún luchaba con la maravilla recién descubierta. Imagina por un momento, sugirió el joven, los poderes que han intentado mantenerte en esclavitud, aquellos que la oscuridad ha utilizado para sellar tu destino. Pero hoy, esa oscuridad ha sido despojada. Vivamos en la luz de la verdad.
Los ojos del carcelero brillaban con lágrimas de gratitud, mientras escuchaba las palabras del joven discípulo, quien ardía en el fuego del Espíritu Santo. Nunca había sentido tanto poder en su debilidad, y en su corazón, la fe comenzaba a florecer como flores al amanecer. La multitud, ahora unida en un clamor de esperanza, comenzó a reunirse alrededor del carcelero y los apóstoles, dispuestos a escuchar más de esta revelación divina. El magistrado, aún tambaleándose ante la transformación ante sus ojos, sintió que su propia alma gritaba por liberación. «Mirad», exclamó el carcelero, alzando su voz. «Mira lo que el Señor ha hecho conmigo. De la muerte a la vida, de cadenas a libertad. Si Él ha sido capaz de mover la tierra, también puede mover nuestros corazones». La multitud estalló en gritos de asombro y alabanza. Gritos de gloria a Dios resonaban en las paredes de la prisión, mientras la realidad del reino de Dios se manifestaba en poder. En medio de esa explosión de adoración, Pablo y Timoteo intercambiaron miradas que desbordaban comprensión. Sabían que esta noche era solo el comienzo de algo aún mayor, una antorcha que iluminaba el camino hacia una fe viva en toda la ciudad. Entonces un viento suave trajo consigo un murmullo como un susurro que atravesaba el aire. Era la voz del cielo que resonaba por encima de la algarabía. He aquí el tiempo de la cosecha ha llegado. Lo que habéis presenciado esta noche es solo el inicio. Nuevas naciones se abrirán, y los que caminaban en oscuridad verán una gran luz. La palabra de Dios, una promesa antigua combustible de fe, ahora se alineaba con los corazones de aquellos reunidos, estimulando el deseo por más. Sin embargo, un misterio aún mayor aguardaba en las sombras, donde Dios movía hilos invisibles en un patrón que solo él podía ver. Pablo, con el fervor ardiente de un profeta, anunció: no solo la liberación ha llegado a esta prisión, sino que se están levantando testigos en toda la tierra. La gloriosa verdad está a punto de ser revelada. Preparaos, pues el reino se está acercando. Así, en la vibrante noche de Filipos, aquellas almas se unieron en una danza de fe y esperanza. Pero ¿quién podría imaginar el alcance del plan que se estaba desarrollando en las esferas celestiales? Los cielos aguardaban mientras la historia de redención tomaba un nuevo rumbo, dejando en suspenso la expectativa de un glorioso amanecer en el corazón de la humanidad. Mientras las voces de adoración resonaban en Filipos, un eco de avivamiento comenzaba a extenderse desde la prisión hacia las calles. La historia de un carcelero liberado y un mensaje de salvación que no conocía límites se convertía en el faro de esperanza que la comunidad necesitaba. Sin embargo, en el horizonte, la sombra del conflicto continuaba acechando. Las autoridades no se quedarían de brazos cruzados, y Pablo y Timoteo sabían que lo que había comenzado como un milagro de fe podría transformarse rápidamente en una batalla espiritual. El carcelero, ahora lleno de fervor, comenzó a compartir con su familia y vecinos lo ocurrido en la prisión. ¿Acaso no veis?, decía con voz apasionada, el poder de Dios ha trascendido nuestras cadenas físicas. Él trae luz en la oscuridad y esperanza donde había desesperanza. Sus palabras corrían como un río, moviendo los corazones de aquellos que se acercaban, intrigados por el poder de la fe que se había manifestado. Sin embargo, no todos compartían la alegría del carcelero. Algunos miembros de la comunidad, que se beneficiaban de las antiguas prácticas paganas y la servidumbre a ídolos, comenzaron a inquietarse. La emoción circuitora se convertía en preocupación por el impacto que las enseñanzas de Pablo y Timoteo tendrían en su forma de vida. La semilla de la discordia estaba germinando, y la deuda que el enemigo había acumulado no sería fácilmente pagada. La oposición, pensaron, no se haría esperar. Al amanecer, mientras Pablo y Timoteo evangelizaban, llenos de la promesa de un nuevo amanecer espiritual, otros magistrados de la ciudad convocaron a una reunión urgente. Este culto debe terminar, insistieron, mientras discutían las maneras de acallar la creciente popularidad del mensaje evangélico. En su mente, cada paso que daban los apóstoles era una amenaza a su dominio. Sin embargo, había una chispa de violencia en su determinación, una línea que podrían cruzar en su intento de silenciar la verdad. Mientras tanto, en el hogar del carcelero, la familia se reunió para compartir la alegría de su recién adquirida libertad. La esposa y los hijos escuchaban atentamente a Pablo y a Timoteo hablar de las promesas de Dios y del futuro. Era como si el cielo se hubiera abierto sobre ellos, llenando sus corazones de luz y de esperanza en medio de la adversidad. Recordad siempre, animaba Pablo, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. La luz elevará su estandarte en medio de la oscuridad,
y aunque las puertas de los hombres se cierren, las de Dios siempre permanecerán abiertas. Timoteo asentía con cada palabra, sintiendo el peso del llamado a ser un mensajero en tiempos de tribulación. No pasó mucho tiempo antes de que los magistrados promulgaran un decreto que prohibía la difusión del mensaje cristiano en Filipos. Informado de la situación, el joven discípulo se llenó de un nuevo sentido de propósito. Maestro, le dijo a Pablo con la voz firme, no podemos permitir que el miedo defina nuestra misión. Hemos sido llamados a proclamar la verdad a pesar del costo. Pablo lo miró con orgullo. Eso es correcto, Timoteo. La valiente proclamación de la fe siempre traerá resistencia. Pero Dios te ha equipado para el desafío. No te apresures, aprende a esperar en su tiempo. La noticia de la orden se difundió rápidamente y los nuevos creyentes comenzaron a temer por su seguridad. Sin embargo, en sus corazones, la llama de la fe nada podía apagar. La familia del carcelero se reunió, y eligieron estar firmes, recordando el poder de la libertad que habían experimentado. Caminaré en la luz, dijo el carcelero, decidido, y cada uno de nosotros debe ser testigo del poder del Señor. Si hemos sido tocados por su gracia, no podemos quedarnos callados. Con valentía comenzaron a testificar en las plazas de la ciudad. Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos, resonaba en sus labios, mientras los corazones de muchos empezaban a abrirse a la verdad liberadora del Evangelio. Así, la comunidad comenzó a levantarse en unidad, como un solo hombre, desafiando las proclamaciones de la autoridad. Pero en una esquina oscura, los magistrados observaban, enfurecidos por la osadía del carcelero y su familia. «Se atreven a desafiar nuestra autoridad», murmuraba uno de ellos. «Es hora de actuar». Una atmósfera de tensión se intensificó cuando un grupo se apresuró hacia su hogar. Pablo y Timoteo, enterados de la creciente agitación, se unieron a los nuevos creyentes. «La guerra no es nuestra, sino del Señor», dijo Pablo, mientras se preparaban para enfrentarse a la inevitable persecución que se avecinaba. «Él ha prometido estar con nosotros en cada prueba». Al caer la tarde, el grupo fue rodeado por una multitud enardecida que clamaba por su arresto. «Los perturbadores de la paz», gritaban, mientras el alboroto se incrementaba. Sin embargo, la voz de Pablo se alzó por encima de toda la confusión. «Hermanos y amigos, en este momento recordemos quiénes somos en Cristo. No estamos herejes, somos embajadores de la luz en la oscuridad. Ya no somos esclavos del temor sino herederos de las promesas», proclamaba, llevando consigo la revelación genuina de su misión. Mientras la atmósfera vibraba con el canto de los corazones, la multitud oía las palabras de Pablo, pero la ira aún mantenía su control. «Nos llevaremos a estos hombres y la paz retornará a nuestras calles», decidieron los magistrados. Sin embargo, mientras los líderes de la ciudad se preparaban para tomar acción, un murmullo divino recorrió el terreno. Los cielos parecían moverse y de las sombras, una voz resonó en lo más profundo de los corazones. «¿Qué harás cuando el necesitado llame a tu puerta?», resonó en sus conciencias. La batalla por Filipos no solo sería un conflicto físico, sino una manifestación de poder celestial que desataría la gloria de Dios. Y aunque lo visible era aterrador, lo invisible estaba por revelarse en un acto soberano de salvación. La historia de la fe estaba a punto de cambiar drásticamente, y el misterio de lo que vendría se cernía como un velo entre las realidades y el propósito divino. ¿Qué error cometido por los magistrados podría disparar la intervención divina? ¿O qué milagro se preparaba para cambiar el corazón de una ciudad entera? Solo el tiempo lo diría, y el propósito de Dios emergía completamente en sus manos. La verdad siempre prevalecería, incluso en medio de la oscuridad. La fe comenzaba a iluminar el sendero hacia un destino lleno de esplendor.